Hoy nos acompaña Santiago Reyes, autor del libro que tengo aquí conmigo, Juncal de Amores. Es un libro que nos cuenta la historia de la Virgen del Juncal, en la parroquia del Juncal en Irún, y que ha salido con motivo de un especial triduo que se ha celebrado para conmemorar los 70 años de la coronación canónica de esta tan especial Virgen. Santiago, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí con tu hermoso libro, que tengo que decir, está preciosamente encuadernado. ¿Cómo habéis hecho la encuadernación? ¿Ha corrido a tu cargo? ¿Has contratado a alguien? Porque está muy bonito. Pues mira, todo el proyecto del libro, desde su comienzo hasta lo último, que puede ser la maquetación, pues ha sido hecho voluntariamente. Por mí, la investigación, por algunas personas que me han ayudado, que han cedido fotografías. Los fotógrafos, las fotos también son realizadas por fotógrafos más o menos con experiencia en ello, pero todo por voluntarios, porque esta es una obra que se ha realizado con la intención, digamos, benéfica, ¿no? Que todo el beneficio que sale del libro se dedica en la parroquia a la restauración de obras de arte, ¿no? Que pues afortunadamente tenemos muchas, pero son muy antiguas y bueno, necesitan una restauración. Por tanto, para que el beneficio pudiera salir, pues todo está hecho, pues digamos, de una forma un poco amateur, ¿no? Es decir, que tiene un fin solidario de restauración y todo va dirigido a eso. Exactamente, sí. El título del libro, que es lo primero que me llamó la atención, es Juncal de Amores. ¿Cómo se te ocurrió el título Juncal de Amores o de dónde viene? Pues viene del himno, ¿no? Del himno a la Virgen del Juncal que cantamos habitualmente en la novena y en las grandes fiestas, que fue compuesto por un sacerdote de Ordicia, que estuvo en la parroquia de Irún, y entonces en una parte dice Juncal de Amores, que es una forma poética, bueno, pues en la que se refiere, yo creo que a ese sentimiento, ¿no?, que hay en Irún en torno a nuestra parroquia y especialmente a la Virgen del Juncal, que es nuestra patrona. Entonces, bueno, pues de alguna forma creo que recoge ese sentimiento, ¿no?, de que los iruneses, pues en las bodas, en los funerales, en momentos muy emotivos, ¿no?, de la vida, pues como esos momentos tienen lugar en la parroquia y frente a la Virgen del Juncal. Entonces, bueno, pues pensaba que eso de alguna forma englobaba todo el contenido, ¿no?, del libro. Sin duda, la Virgen del Juncal, cuando hablas de Irún hablas de la Virgen del Juncal, y cuando hablas de la Virgen del Juncal hablas de Irún. Se comenta en la introducción del libro incluso que la etimología, hay una teoría que dice que viene de que es Irún puede ser un derivado de la forma vasca de decir junco. Sí, ciertamente, porque yo en el libro no me he querido meter tampoco demasiado en eso, porque hay distintas teorías a día de hoy, ¿no? Pero sí que algunos sostuvieron pues que Irún es la forma vasca de decir Juncal. Y en cierto modo, no sé si es así, pero lo que sí es verdad, esto es comprobable, ¿no?, es que el surgimiento del núcleo poblacional de Irún se realizó en torno al Juncal, ¿no?, en torno a esa zona de juncos de la marisma del río Bidasoa, en su desembocadura en el mar. Y entonces es un poco, pues es ciertamente pues viable, ¿no? Y ya desde un punto de vista un poco más, vamos a decir así, poético, pues es verdad que la Virgen del Juncal pues es un poco el tronco, ¿no?, de la identidad, ¿no?, cristiana y religiosa de los iruneses, y pues unir esas dos palabras, que Irún y Juncal son lo mismo, pues también, pues yo creo que desde otro punto de vista, ¿no?, pues también pues tiene esa significación. ¿Y cuál es la relación que ha tenido la comunidad cristiana con Irún? Porque aquí también se dice en el libro que Irún ha sido cristiano y ha crecido también pues desde esa cultura y desde esa perspectiva. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa evolución cristiana de Irún y cómo se relaciona con la Virgen del Juncal. ¿Cuándo aparece la Virgen del Juncal y qué significa en ese momento para todas las personas de Irún? Bueno, pues en Irún tenemos el templo cristiano más antiguo de la diócesis, que además se erige sobre una necrópolis romana. Es decir, hay un lugar en el que desde la época en la que los romanos tuvieron leve presencia en el País Vasco, pero que en Irún pues tiene un núcleo importante. Pues tenemos también ahí el Museo de la Romanización, etc. Bueno, pues en lo que hoy es la ermita de Santa Elena, en lo que fue anteriormente una necrópolis romana, es un lugar en el que hubo un culto a la divinidad desde tiempo anterior a la llegada del cristianismo, que luego se cristianizó y que luego ahí fue un templo cristiano, ¿no?, que se mantiene en culto hasta la actualidad, ¿no? También todos los años, el día de Santa Elena, en agosto, hay una celebración en ese mismo lugar.
Entonces, ciertamente que se puede afirmar que hubo una comunidad cristiana anterior al hallazgo de la imagen de la Virgen del Juncal. Posiblemente que su centro de culto sería esta ermita de la que estamos hablando, y que en el momento en el que encontraron la imagen de la Virgen en este lugar de juncos del que hemos hablado, en esta marisma, en estos bordes del río Bidasoa, ya en su desembocadura al mar, pues decidieron construir un nuevo templo, que es, digamos, el emplazamiento donde se sitúa actualmente la parroquia, un poco pues, en el lugar ese en el que había aparecido, y que el otro quedó un poco más relegado, ¿no? Uno más grande, uno más importante. Entonces esa es la... ¿Qué fechas? Me preguntabas por la fecha. Bueno, la fecha de la aparición o del hallazgo de la imagen, pues no existe documentalmente una fecha concreta, un día, una hora, una persona, pero sí que a la hora de realizar este libro hemos podido acreditar que ya en 1328 ya existen en documentación eclesiástica referencias a la parroquia de Santa María de Irún. Por tanto, ya en esa época tenía que estar, ¿no? La imagen ya... Como mínimo desde comienzos del siglo XIV. Exactamente, debía recibir culto. Y luego eso pues casa bastante bien con la datación, digamos, desde el punto de vista artístico, ¿no? de la talla, pues que es una imagen del siglo XII, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos sí, las cosas cuadran, ¿no? Si en 1328 ya existía, pues es posible que unos casi 200 años antes, pues ya podría haberse comenzado el culto a la Virgen del Juncal en Irún, que es, por cierto, si me permites, la imagen de la Virgen más antigua de la diócesis también, un poco anterior a la de Iciar. ¿Cómo no te lo voy a permitir? Eso ha de ser dicho. Sí. Y estamos hablando de la historia, y la historia es fundamental para entender de dónde venimos y la importancia de lo que nos rodea. Pero también es muy interesante y muy importante el presente, que al final es el tiempo que nos ha tocado vivir. Y me viene a la mente este especial triduo que habéis celebrado con el arcipreste, con el vicario general y también con nuestro obispo don Fernando. Y decía el obispo don Fernando en su homilía que tenemos que tener esperanza también en el futuro, guardar todas nuestras buenas tradiciones, como esta que tenemos en Irún con la Virgen del Juncal, pero mirar con esperanza al futuro. Entonces, en este triduo que se ha celebrado, porque muchas veces se habla de que menos gente va a misa, que menos gente visita los templos, pero en este triduo que se ha celebrado, ¿cuánta gente ha asistido? ¿Se ha notado que la comunidad cristiana y la parroquia estaba feliz de tener esta celebración por la Virgen? Yo creo que sí. El primer y segundo día había bastante gente, pero sobre todo el tercero, el día, digamos, de la fiesta, pues por la presencia del señor obispo, también porque se puso un énfasis mayor en solemnizar la celebración pues con la presencia del coro, etc. Entonces hubo un número, yo creo que grande, no sabría cuantificar, pero los bancos estaban llenos en la iglesia, caben unas 800 personas sentadas, entonces, bueno, pues un poco, que quizás ese sea el número. Pero más allá del número, yo creo que ha sido una ocasión en la que hemos unido nuestro pasado con nuestro futuro. Es decir, la coronación en el año 1954 fue un gran acontecimiento, ¿no? Que marcó a una generación entera, ¿no? A la gente que ahora tiene 80 años, todo el mundo estuvo aquel día allí en la plaza San Juan de Irún viendo a la Virgen cómo se le coronaba. Entonces, hemos conseguido en esa celebración que gente que estuvo, con sus nietos, participaran, de alguna forma, pues hacer como un puente, ¿no? entre esas dos realidades. Esa devoción que viene, hemos hablado de su origen, ¿no? Que llegó hasta aquella época, pues también nosotros creo que con esta celebración le hemos dado un impulso, ¿no? Pues para que se mantenga, ¿no? Al final, pues yo cuando hablo hemos hecho con los jóvenes también algún acto en relación a la coronación, con los jóvenes de la parroquia, de la catequesis. Entonces, cuando yo les tuve que hacer una visita guiada a una exposición que tuvimos en relación a todo esto, yo les decía, mirad, si algún día ocurre una desgracia y se pierde materialmente esta imagen tan antigua que veneramos, no pasa nada, ¿no? En realidad, porque vamos a sentir pena, pero la Virgen es la misma, la del Juncal, la de Guadalupe, la de Aránzazu, pero sí que el hecho de tener a una devoción concreta, una imagen concreta, enraizada, el sentirla como propia, ayuda mucho, ¿no? En los momentos de que uno
tiene necesidad, ¿no?, de rezar y de acudir a la intercesión de la Virgen, pues el tener esa referencia en concreto. Por tanto, el continuar esa tradición tan larga y hacer que continúen adelante de la devoción a la Virgen del Juncal, creo que es una cosa pues buenísima para la gente de Irún, para los iruneses, ¿no? El tener esa cosa como propia y el tener esa referencia tan concreta a la hora de tener que acudir a la Virgen. Sin duda. Aquí en el libro lo has separado en 4 apartados fundamentales, que son el trono de la sabiduría, el reino del cielo, Virgen Inmaculada y Madre de la Iglesia. Quiero preguntarte por cada uno de ellos. Empecemos con el trono de la sabiduría, que es el origen medieval de Santa María del Juncal. Brevemente, ¿qué pueden encontrarse las personas que lean el libro en este primer apartado? Sí, los 4 apartados corresponden a la evolución que iconográficamente ha tenido a lo largo de la historia, ¿no? O sea, es decir, la Virgen del Juncal es la misma, pero se le ha ido dando, la Iglesia va poniendo un acento distinto en cuanto a la devoción a la Virgen, y eso también tiene un traslado en la forma iconográfica en la que se representa. Entonces eso es lo hemos dividido de esa forma para relatar, ¿no?, la historia. Entonces el primero, el medieval, pues es la Virgen tal, la talla tal y como se realizó, tal como la esculpieron y con los colores que tuvo originalmente. La Virgen del Juncal, como decíamos, es una Virgen románica que es un trono sobre el que se asienta Jesús, ¿no?, sobre el que se asienta la imagen del niño Jesús. Entonces, lo que ahí vemos representado es la centralidad de Cristo, ¿no?, una idea absolutamente medieval, esa concepción de que la Virgen pues, es la que nos ha hecho posible la salvación con su sí al proyecto de Dios de encarnarse, ¿no? Entonces, pues esa es el mensaje, ¿no?, que podríamos deducir de esa iconografía medieval, trono de la sabiduría. Después viene el reino del cielo, la devoción a la Virgen del Juncal en los siglos del barroco, XVI, XVII y XVIII. Claro, ¿qué pasa? Que sigue el transcurso de los siglos y entonces ya pues a las personas, a los hombres y mujeres ya del barroco, esa idea, ese aspecto medieval les parece que está pasado de moda, les parece que es arcaico, les parece incluso hasta feo, ¿no?, porque el Renacimiento da un gran cambio, ¿no?, en la concepción del arte. Entonces esos rasgos románicos medievales se les hacen duros. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la solución que ellos tienen? Claro, no es una imagen cualquiera que pueden guardarla y poner otra en su lugar, no, es una imagen aparecida. Entonces, la forma de digamos, dignificarla es el revestirla, ¿no? Entonces, cuando comienza esa moda de revestir las imágenes con coronas, con mantos, incluso con joyas, ¿no?, que tenemos muchos documentos, ¿no?, que nos muestran grandes donaciones que se hacen a la Virgen del Juncal. Pues pasa tal señora importante, le da una sortija. Entonces, todo eso en el archivo histórico diocesano hemos localizado grandes cantidades de referencias a este tipo de donaciones que nos hacen imaginarnos cómo era el aspecto y cómo era el culto que recibía la Virgen en aquella época de reina. Por eso ese nombre de reina, ¿no?, porque lo que se procura es también en el aspecto emular la iconografía, la forma, ¿no?, en la que se vestían las damas nobles de la corte. Entonces, por eso es un poco las joyas y todo eso va en relación a esa idea, ¿no? La Virgen es la reina y, por tanto, ha de representarse como las mujeres nobles, como las reinas, pues... como ellas vestían. Exactamente. Y pasamos de la reina a la Virgen Inmaculada, que es ya el culto a Santa María del Juncal y la plenitud de esta devoción mariana del 1800 a 1954. Exactamente, porque en 1854 y en 1950 dos papas proclaman dos dogmas importantísimos en la devoción a la Virgen, que son la Inmaculada Concepción y la Asunción. Y entonces, en este momento histórico, también las corrientes artísticas, otra vez mirando hacia atrás, ese colorido y esa excesiva ostentación barroca pues les parece un poco obsceno, ¿no?, les parece un poco demasiado llamativo. Entonces hay una nueva revisión de todo eso, y todo esto es poco a poco, claro, no es que un día cambia de repente, pero esa tendencia, ¿no?, en la representación de la Virgen del Juncal, aplicable yo creo que a la mayoría de las imágenes de la Virgen, pero en este caso nos centrábamos en esta, pues es un poco el eliminar el colorido barroco y centrarse más pues en el azul, en el blanco, en colores un poco más en relación con esas devociones del momento, la Virgen de Lourdes, la Virgen Inmaculada, etc., ¿no? Es lo que observamos en ese claro, periodo. Y nadie tiene que imaginarse que esto ha sido un proceso de un día para otro, claro. Que tú lo cuentes de forma rápida, esto ha sido
paulatino. Efectivamente, entonces eso en el libro lo que vamos es contando, pues cómo de repente, pues en algún momento, pues yo que sé, llega el obispo y manda en las visitas que hacía el obispo a las parroquias, pues manda hacer un cambio en ese sentido, o sea, todo va haciéndose de una forma lenta, paulatina, como dices tú, no es una cosa que de repente dicen, venga, vamos a cambiarlo por completo. Y la última sección es Madre de la Iglesia, cómo Irún y la Virgen del Juncal, desde el Concilio Vaticano II, pues llegan a la actualidad. ¿Qué nos puedes decir de este periodo? Sí, es que el concilio pues, puso especial énfasis en María como Madre de la Iglesia, ¿no? Que además recientemente el Papa Francisco pues, impuso esta fiesta en el calendario, que hasta entonces era una idea, pero que ya tiene una fiesta propia, ¿no? Con lo cual representa un poco pues, la devoción actual a la Virgen. Y en cuanto a esa evolución iconográfica que venimos contando, pues es una época en la que recordemos, la Virgen se ha ido revistiendo, pero dicen, oye, aquí tenemos una imagen muy antigua, de un gran valor, y un poco la tendencia contemporánea ha sido la de eliminar elementos añadidos e ir dejando nuevamente a la vista la talla, poco a poco, primero quitando una parte del manto, luego completamente, un poco valorando, ¿no?, la antigüedad y el valor de la propia imagen por su antigüedad y por ser una talla medieval, la más antigua de Guipúzcoa, recuerdo otra vez. Y Santi, ya para ir terminando, sé que este libro también para ti ha significado mucho, emotivamente incluso, te han dedicado un prólogo con mucho cariño. Cuéntame este prólogo, quién te lo ha escrito, por qué es tan importante para ti y por qué ha sido tan importante y tan agradable escribir este libro. ¿Qué significa para ti? Bueno, el libro, pues ¿cuántos años? Cuando me preguntan cuánto tiempo ha costado hacerlo, es que casi 10 años, porque esto no es una labor que a la que se dedica, ¿no?, durante un tiempo mañana y tarde, no, pues ha sido durante años, leyendo mucho historia local de la ciudad, historia de aquí, y van apareciendo datos, ¿no?, sobre la Virgen del Juncal. Pues en un libro sobre las guerras carlistas en Irún, pues cuentan cómo con ocasión de aquello la Virgen fue llevada a tal sitio. Todos esos datos yo un poco los iba anotando y guardando en una carpeta. Entonces eso es lo que ha ido dando fruto, luego ha ido dando como fruto esta investigación. Entonces yo pasé 6 años viviendo en Santiago de Compostela. Durante ese tiempo poco pude avanzar, ¿no?, en este asunto, pero allí, bueno, pues hablé frecuentemente de este proyecto que tenía entre manos, esta ilusión de poder sacar este libro, pues con uno de los que entonces era canónigo de la catedral de Santiago de Compostela, hoy deán, y bueno, pues cuando ya estaba el libro más o menos terminado, pues le pedí que escribiera el prólogo, y ciertamente que para mí es un gran honor pues que una persona como el deán de la Catedral de Santiago haya accedido a escribir estas páginas de prólogo, y también teniendo en cuenta que en el libro comentamos que la presencia de peregrinos con dirección a Santiago de Compostela ante la Virgen del Juncal durante una época de la historia fue también muy numerosa. Entonces, bueno, pues pensamos que eso convenía también resaltarlo, y las palabras del deán pues un poco también se enmarcan dentro de esa otra realidad. Es decir, que para ti ha sido un viaje de 10 años con parada en Santiago y que ha terminado ahora con la publicación de este libro. Exactamente. ¿Dónde puede obtenerse el libro para los interesados? El libro lo ha editado la parroquia Santa María del Juncal, y entonces pues ahí está a disposición de todos aquellos que lo quieran adquirir. Pues invitamos a todos nuestros oyentes y las personas que nos están viendo también en vídeo que se pasen por la parroquia del Juncal, que le muestren su cariño a la Virgen, y a ti, Santi, te muestro mi cariño yo por haber venido y habernos presentado este libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y para tratar el contenido del libro y otros muchos asuntos en profundidad, volveremos a contar contigo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Santi. Gracias.